presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 4 minutos. Muchas gracias por quedarse con nosotros. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra invitada. Ella es la doctora Carla Mariscal, jefa de posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, a quien siempre le agradecemos la apertura para con este medio. Doctora, ¿cómo se encuentra? Es un gusto saludarla. Buenos días, Marcos. Un gusto aquí estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias, doctora. Y bueno, ayer se dio a conocer una resolución de la Suprema Corte de Justicia en la que, de acuerdo con la información publicada en diferentes portales electrónicos, se da cuenta que en esta resolución se despenaliza el aborto a nivel federal por un amparo ganado por el grupo GIRE. Si nos pudiese compartir de forma muy concreta, doctora, ¿qué implicaciones tiene esta resolución en el resto de las entidades federativas? Bueno, es importante decir que no es una resolución que brota de manera espontánea, ¿no? Es parte de un camino, un recorrido ya de una serie de resoluciones importantes. Hay 2 acciones de inconstitucionalidad previas, una por parte de la Constitución del Estado de Sinaloa, que hablaba de que todo el concebido se le tiene por nacido. Entonces, esto a través de una acción de inconstitucionalidad cambia. Posteriormente hay otra importante con el estado de Coahuila que fue muy sonada en el 2021, que es cuando se da a nivel de análisis del Pleno de la Corte lo que corresponde a la despenalización de la criminalización del aborto, ¿no? No es decir que se haga una propaganda sobre el aborto, sino más bien no criminalizar, a la mujer cuando ha recurrido a un aborto, ¿no? Y obviamente darle opciones para que las instituciones puedan practicarlo. En este caso, ya esta resolución que se da el día de ayer, que es muy trascendente porque con estos 2 pasos precedentes, ahora a través de un amparo, se resuelve que cualquier institución de salud pública puede de alguna manera auxiliar o dar el servicio, ¿no?, a una mujer que desee practicar un aborto. Básicamente IMSS, ISSSTE y Pemex, ¿no? Entonces hay un catálogo que está inserto en el Código Penal Federal, que es, bueno, sobre el cual versa el amparo, ¿no?, que de alguna manera prohibía, ¿no?, esta conducta a las instituciones de salud pública. Entonces, por un lado, pues sí había tendencias de proteger el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a decidir, el derecho a la salud de la mujer, pero teníamos este candado en el Código Penal Federal que no lo permitía. Ahora, esto es trascendente para todas las entidades porque aunque hay cierta autonomía para legislar en las entidades, y aunque hay una separación de poderes en nuestro sistema jurídico en donde no puede instar directamente el judicial al legislativo a decidir cómo va a legislar, sí puede hacer que se cumpla un mandato constitucional, ¿no? Entonces, es decir, tendrás que legislar, ¿no?, para adecuar tu legislación a la Constitución, que ese es un mandato de orden constitucional federal, que es parte del sistema federal mexicano, pero tú verás cómo vas a legislar al interior de tu entidad, ¿no? Entonces, sí, no se contrapone, ¿no?, con la autonomía que tienen los estados en esta parte, ni con la división de poderes, pero da un paso muy significativo para que los estados inicien este proceso. Tenemos ya alrededor de 2 estados, ¿no?, que han tenido ya un camino recorrido positivo en este sentido, pero bueno, esto me parece que es una pieza mucho más contundente y también abona la reivindicación, ¿no?, de los derechos de las mujeres. Doctora, en el mundo fáctico, con esta resolución, ¿es posible, es viable que una mujer, una persona gestante, interrumpa por voluntad propia el embarazo en una institución de estas, Sí. Seguro Social, ISSSTE o Pemex aquí en Querétaro, sin que exista una responsabilidad en el campo del derecho penal? Sí, obviamente a través de recurrir, ¿no?, a la instancia legal que corresponde, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro estado no tiene todavía la adecuación que tiene la cobertura federal, ¿no? Pero existe ya a partir de la resolución del día de ayer la posibilidad de iniciar el camino para que sea posible. Luego, entonces, esto me parece, y perdón por la referencia que voy a hacer, empuja ya al resto de las legislaturas de las otras entidades federativas a que necesariamente tienen que entrar en la discusión
de la despenalización del aborto en personas gestantes en cada una de estas entidades federativas restantes? Sí, este es un camino que se ha seguido, bueno, un poquito como se dio con lo de los matrimonios del mismo sexo, ¿no? Que obviamente hubo un amparo también en donde dio posibilidad a que la persona que deseara acceder, si en el Estado no era permitido, vía amparo buscara, ¿no? esta posibilidad. Es lo mismo, un poquito lo que nos está pasando con el tema del aborto. Me imagino, creo yo, por todos los antecedentes culturales que tenemos en México, por las resistencias que son legítimas también, ¿no? Hay que escuchar las voces, que va a haber una expectación muy importante, discursos encontrados, pero aquí lo más importante de lo que se sucedió ayer en la Corte es que se reconoce el derecho de la mujer a decidir como una prioridad, es decir, uno de los grandes debates era si el padre no desea que se aborte, la Corte es muy clara en decir hoy ese derecho es de la mujer. Le compete exclusivamente a la persona Ese gestante. derecho es de la mujer, el derecho a decidir sobre su cuerpo en este aspecto, ¿no? Entonces, creo que es un punto trascendental jurídicamente que, bueno, va a decir que hay que escucharnos. El derecho muta, el derecho se dinamiza, el derecho va cambiando. Probablemente esto que hoy vemos en 10, 20 años se va a ver de una manera distinta con posibilidades distintas, como hoy se ve hace 20 años lo que sucedía y hoy hay un cambio trascendental, ¿no? Entonces, no es estático, vamos evolucionando. Otro de los caminos también que abre es hacer conciencia de que no nada más es despenalizar el aborto, no criminalizar a la mujer, sino brindarle también opciones, ¿no? Pone en evidencia cómo por parte del Estado, de la política pública, todavía hay una gran tarea por hacer. ¿Qué sigue después de esta resolución en el mundo de los hechos, doctora? Es decir, ¿beneficia únicamente a esta organización que promueve o tendrá efectos para todos los gobernados? Perdóname. Bueno, justo esto es una puerta que abre a una discusión general y esto permite que el criterio sea extensivo, ¿no? A través de las tesis que obviamente emite nuestro tribunal con carácter de jurisprudencia. Aquí es muy importante la labor que ha venido haciendo, sobre todo desde el 2021, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que de alguna manera le llaman ellos un criterio de la Corte por gestión. O sea, no nada más es este grupo, sino todo lo que hay detrás del grupo, ¿no? Y toda una discusión a nivel nacional que llega a la Corte y que finalmente la Corte no nada más resuelve en favor de un caso concreto, sino atiende al compromiso internacional que ya se tenía desde que se realiza la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, de hacer expansivo, ¿no? Toda la protección de derechos humanos, de atender el principio de progresividad y el principio pro persona. Doctora, lamentablemente se nos termina el tiempo. Sí. Muy agradecido por sus puntualizaciones y me parece que esto da para una reflexión más profunda, no solamente en los días inmediatos, sino en los meses subsecuentes y muy en particular en Querétaro, porque todavía no hay una discusión en el Congreso local. No, muchas gracias a ustedes y pues nada más invitar a la reflexión, al diálogo, a la apertura de criterios, ¿no? Porque, como digo, esto es algo referencial para el Poder Judicial, o sea, está en el interior del Poder Judicial, obviamente, es un criterio vinculante, pero también genera escenarios, un piso para poder transformar nuestras legislaciones y también para generar política pública acorde que haga posible que lo que ayer no se dictaminó por la Corte sea una realidad, ¿no? Entonces hay mucho por hacer y bueno, creo que desde el punto de vista jurídico es donde nos toca, ¿no? Dar el análisis más profundo. Gracias. Doctora, muchas gracias a la doctora Carla Mariscal, quien es jefa de posgrado de la Facultad de Derecho. Yo voy a una pausa y regreso con más.